Hola a todos, bienvenidos a nuestros canales, los cuales han sido creados para estar al servicio de la humanidad. Ecosud, Economía Sustentable y Tecnológica, y Planeta Libre HRD presentan ¿cómo afectará a la economía chilena la crisis actual? En esta primera entrega hablaremos sobre la situación actual del país. ¿Qué dice la prensa? ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice el mundo respecto a la situación de la economía chilena en el marco de la actual crisis sanitaria? También hablaremos sobre las proyecciones para la economía que hacen los expertos, el gobierno y los grandes conglomerados económicos mundiales, como es el caso del banco de inversiones Goldman Sachs, el cual anunció un escenario bastante trágico para la economía chilena durante el transcurso del año 2020. Y finalmente diremos cómo afectará esto a los chilenos y a las chilenas. Sin más, vamos allá. Antes de comenzar con el contenido de la presentación, te recomiendo que descargues e instales el navegador Brave, una forma de monetizar tu tiempo en internet. Navega de forma segura con Brave, el cual bloquea aquella publicidad indeseada que abunda en internet. Dicho esto, descarga e instala Brave y comienza hoy a recibir recompensas en criptomonedas BAT por ver publicidad pagada y navegar con este navegador. Sin más, te dejo el link en la descripción. Comencemos. ¿Qué dicen las noticias? Tenemos que el lunes 4 de mayo de 2020, es decir, el lunes recién pasado, un titular de prensa expuso: la economía chilena sufre uno de sus mayores desplomes tras llegada del que no puedo decir cómo se llama. Así es, señores, se ha anunciado y ya es oficial: Chile está en crisis económica. Crisis que se ha visto agravada producto de la contingencia sanitaria. Otro titular dice: economía chilena se contraerá en un 2% durante este año. Esa es la cifra que manejan los expertos y el gobierno. Aunque hay algunos que anuncian un peor escenario para Chile. Pero ya lo veremos. Por ahora les diremos que este otro titular que encontramos dice: economía de Chile se contrajo un 3,5% interanual en marzo. Ya vemos que la primera caída que tiene nuestra economía este año fue en marzo. Y fue de un 3,5%. Profundizaremos sobre esto más adelante. Informe anticipa que la deuda del fisco superaría el 49% del Producto Interno Bruto, sin medida de contención de gasto. Es decir, que la mitad de lo que se produce hoy en día en Chile es deuda. Oficialmente es deuda y estamos endeudados. Y lo que no sé si es peor o mejor, no hay medida de contención de gasto. El gobierno dijo: entonces debemos gastar para poder prepararnos para este escenario. Ya veremos cómo se está preparando nuestro gobierno. Pasemos a revisar entonces lo que dice el gobierno. Un 2020 de terror. Gobierno pronostica un PIB de menos 2% y un déficit fiscal de 8%, por efecto del que no puedo decir su nombre. El gobierno
actualizó las proyecciones económicas que había dado a conocer en enero, y fue así que el día viernes 17 de abril vaticinó que la pandemia del no lo digas golpeará fuerte tanto al crecimiento del país como a las arcas fiscales. Según una estimación de la Dirección de Presupuesto DIPRES, dependiente del Ministerio de Hacienda, la economía chilena caerá un 2% en 2020. Y debido al mayor gasto público que demanda la emergencia, del que no puedo decir ese nombre, el déficit fiscal alcanzará al 8% del Producto Interno Bruto, la cifra más alta en 47 años. Bien, Chile, has batido un nuevo récord y has caído en un 8% de déficit fiscal. Vamos, Chile, que se puede. ¿Hasta cuándo el robo, señores? O todos los demás factores que involucren lo que está pasando. Porque un país inteligente, en manos de personas inteligentes, se habrían dado cuenta desde hace mucho tiempo atrás el evento que se venía. Porque lo de la pandemia, lo de la recesión, es un tema ya trillado. Así que, históricamente, alcanzamos la cifra más alta de déficit fiscal en 47 años, amigos y amigas. A su vez, la DIPRES entregó la proyección al dar a conocer su informe de finanzas públicas del primer trimestre. Aunque el pronóstico es mucho peor que el de enero, cuando la misma DIPRES había estimado un crecimiento económico mínimo de 1,3% para 2020, es menos negativa que el cálculo que hizo hace algunos días el Fondo Monetario Internacional. El FMI indicó que este año Chile tendrá un déficit mucho más bajo de Producto Interno Bruto, llegando incluso a superar la barrera de los menos 4%. De esto hablaremos en breve. Por ahora, continuamos diciendo que el Departamento Financiero del Ministerio de Hacienda señaló también que el precio del cobre promediará $2,36 por libra este año, contra una estimación anterior de $2,80. También la principal exportación de este país caerá en su precio de cotización en bolsa. Les doy una pregunta, a ver si me la devuelven. ¿De quién es el cobre? ¿A quién le pertenece el cobre? ¿Le pertenece a los chilenos? ¿Le pertenece a los privados? ¿Le pertenece al Estado? ¿A quién le pertenece el cobre? Nadie lo sabe, solo su dueño. Sigamos. Chile emite deuda por $2.000 millones para hacer frente a las medidas económicas por el que no se puede nombrar. El Ministerio de Hacienda informó en un comunicado que emitió bonos de tesorería en euros y dólares en mercados internacionales por un total equivalente a $2.000 millones. Las operaciones contemplan la emisión de bonos en dólares por 1.458 millones con vencimiento al año 2031 a una tasa de interés del 2,454%, equivalente a 180 puntos base por encima de la tasa referencial. En euros, la emisión de bonos corresponde a 500 millones de euros con vencimiento para el año 2025 a una tasa de 1,165%, equivalente a 150 puntos base por encima de la tasa de interés referencial. Esta jugada fue alabada por el gobierno, quien señala que las tasas de interés conseguidas ante esta deuda son muy buenas, son bajas y por lo tanto no habría complicaciones en el transcurso para poder cerrar en definitiva cuando sea el momento esta deuda. Contemplando estas emisiones de bonos, a la fecha se han emitido bonos que contemplan un nuevo endeudamiento en el mercado externo por un equivalente a $5.200
$5.252 millones. Escuche bien, 5.252 millones de dólares es lo que a la fecha ha ido sumando en deuda en el mercado externo el Estado chileno. Todo eso agregado a que al momento en que se cerró el año pasado, las cifras arrojaron que la deuda sobre el Producto Interno Bruto alcanzó una cifra escandalosa, superando el 70%. Hoy tenemos en el informe reciente del primer trimestre de este año que esta deuda seguiría superando el 49%. ¿A dónde llegaremos? No sé. Según el marco legal de este país, la deuda soberana que puede tener el país no debe superar la cifra de 13.000 millones de dólares. Hablemos un poquito de los bonos de tesorería. ¿Qué son? Son instrumentos de deuda emitidos con el objeto de regular la oferta monetaria, apoyar la política cambiaria, financiar los proyectos del Estado o para reemplazar deuda externa. En esta pequeña definición doy las claves de lo que significan los actuales bonos de tesorería que está emitiendo Chile para poder solventar esta crisis económica, producto de la contingencia sanitaria. Pasando a otro tema, hablemos un poco de la tasa de desocupación actual en nuestro país. El desempleo en los primeros 3 meses del año alcanzó la cifra del 8,2% y no se descarta que suba a los 2 dígitos en los próximos meses. Esta cifra aumentó en un 1% en relación al mismo periodo del año 2019 y un 0,4% comparado con el trimestre móvil anterior, cuando llegó al 7,8%, lastrada por la menor actividad económica derivada de la ola de protestas que estallaron con el 18O. Recordemos aquel mítico 18 de octubre en el que todo cambió y hoy vivimos en un Chile diferente al que teníamos hasta ese momento. El día en que se dice que el pueblo despertó y comenzó la lucha indefinida por la dignidad. El resultado de marzo, mes en el que se detectó el primer caso de no se puede decir en el país y se decretó el cierre de los comercios no esenciales y las primeras cuarentenas, fue producto del alza de 1,8% de la fuerza de trabajo, que considera a ocupados y desocupados, que fue mayor al registrado por los ocupados, un 0,7% en 12 meses. ¿Qué quiere decir? Que todo este desempleo fue producto, o lo atribuyen, a el crecimiento de la fuerza de trabajo disponible en el mercado. Esta fuerza de trabajo considera tanto a los nuevos trabajadores como a los desempleados. Los desocupados crecieron un 15,8%, incididos principalmente por los cesantes y en menor medida por quienes buscan trabajo por primera vez. Mientras que los ocupados influyeron los sectores de servicios administrativos y de apoyo, 29,2%, y actividades de salud, 7,2%. La tasa de ocupación informal, por su parte, alcanzó el 28,9%, la más alta de toda la serie, con un aumento en 12 meses de 1,6%, según el Instituto Nacional de Estadísticas, que apuntó que la región metropolitana fue la más castigada por los efectos económicos de la pandemia, con un aumento del desempleo del 8,7% en 12 meses. Bueno, entrando en este terreno, no solo la actual crisis sanitaria es lo que arroja esta cifra, sino también sumado a toda la contingencia social que tuvimos desde octubre a la fecha, en la que vemos que hoy la región metropolitana es la más afectada con todo este tema y su desempleo está en una tasa muy altísima en comparación al resto de las regiones.
Se espera que a partir de la publicación del próximo mes, referida al trimestre móvil febrero-abril de 2020, se registre un impacto de los trabajadores y trabajadoras acogidos a los distintos pactos contractuales de ausencia temporal o reducción de la jornada de trabajo que la ley señala. ¿Qué quiere decir esto? Que recién, en el próximo estudio que publiquen, la próxima publicación, que va a hacer alusión a los meses de febrero, marzo y abril de este año, se podrá saber el impacto que tuvo todo el tema de los distintos acuerdos que pueden haber llegado los trabajadores para poder ausentarse de su jornada, y también el impacto que provocó la nueva ley de protección al empleo que publicó el gobierno, por ejemplo, y todas aquellas demás cosas que tengan que ver con la ausencia laboral, para que los trabajadores pudieran mantenerse en sus casas y resguardar, haciendo cuarentena, resguardándose de el innombrable. La cifra de marzo, que se ubica por debajo del 8,4% que proyectaba el mercado, es la más alta desde 2010. O sea, en 10 años tenemos la cifra más alta en la tasa de desempleo en nuestro país. La ministra del Trabajo, María José Saldívar, alertó la víspera que los datos del Instituto Nacional de Estadística nos podrían llevar a minimizar lo que está realmente ocurriendo, porque solo muestran los primeros 15 días de los efectos de la pandemia en el país. Bueno, me hablan arriba de un 8,7% en Santiago en 12 meses. Y la ministra dice que estos datos realmente reflejan los primeros 15 días de los efectos de la pandemia. Entonces, quizás existe la posibilidad de que la realidad sea mucho mayor y estos datos sean más todavía. O sea, más alta la tasa de cesantía, más alto todo lo negativo respecto al trabajo y los trabajadores. ¿Qué dicen los expertos? Vamos a ver. Tras los vaivenes asociados al estallido social y el virus, el potencial de crecimiento de la economía bajó de 3% a 1,8% este año, según indica el PIB tendencial, un indicador o el principal indicador que usan para llegar a estos porcentajes, según un informe entregado por la DIPRES, Dirección de Presupuesto. Esto implica que se ha visto reducida nuestra capacidad de crecimiento y por lo tanto disponemos de menos recursos públicos hacia adelante para financiar programas de cualquier índole, afirma la economista jefa de Banchile, Carolina Grunwald, quien recuerda que este PIB tendencial es el más bajo al menos desde 1990. Otro récord negativo más, esta vez en 20 años tenemos el PIB tendencial más bajo, la proyección más baja que pueden haber hecho los expertos. El investigador senior de CLAPES, no sé cómo se pronuncia en realidad, lo llamaremos así en castellano seco, CLAPES UC, Luis Felipe Lagos, señala que tras evaluar los impactos del estallido social de octubre de 2019, en CLAPES habían rebajado el PIB tendencial a un rango entre 1,5 y 3%. Entre comillas, lamentablemente estábamos en lo correcto. Lo que corrobora el comité es que la capacidad de la economía de crecer se ha reducido drásticamente. Esto es lo que afirma este experto. Explica que si bien la economía chilena venía creciendo menos en los últimos años, el shock de octubre genera efectos más intensos y duraderos sobre la inversión y la productividad que los asociados a la crisis sanitaria. Esto es lógico porque esta crisis sanitaria se está dando en un marco mundial y sumado eso en una recesión mundial. Y lo ocurrido en el estallido social, o sea, la inestabilidad social que hay en este país, hace que los inversionistas no quieran venir o se vayan. ¿Será bueno esto? ¿Será malo esto para Chile? Decide usted. Mi opinión
es que es bueno y es malo, ambos, porque si está generando una caída en la economía es malo, pero por otra parte, si ya no quieren venir exploradores a este lugar, es bueno. No sé, hay que hacer un análisis más profundo, que en esta ocasión no lo haremos, solamente damos nuestra opinión. ¿Y qué dijo al respecto el Banco Central, la primera casa de moneda de este país y su sistema económico? El día 1 de abril de este año, el Banco Central informó que el crecimiento de nuestra economía en febrero fue de un 2,7%, pero esta cifra se desplomó debido a la actual contingencia mundial económica, producto de la crisis sanitaria, proyectando un crecimiento negativo que podría fluctuar entre el menos 2,5% y el menos 1,5% para este año, ante lo cual prevén una recuperación entre el 3,75% y el 4,75% para el tercer trimestre del año 2021. O sea que la caída en nuestra economía va a ser a lo largo de todo el año, y esto lo dice el Banco Central. Y parte del año que viene también va a ser con números rojos hasta que la recuperación se logre dar en la etapa final del siguiente año 2021, en los últimos 3 meses. El lunes 04 de mayo, el indicador mensual de actividad económica, IMASEC, se contrajo 3,5% en comparación con igual mes del año anterior. Esto se trata de una de las mayores caídas mensuales de los últimos 10 años a causa directa de la llegada y propagación de la pandemia del no lo nombres. Previamente, en febrero, la expansión de la economía fue de un 2,7%. En enero, el IMASEC fue de un 1,5% y en diciembre de 1,1%. Pero todas estas cifras se fueron a la basura, producto de que en marzo se produjo la contracción de un 3,5% y la economía se fue al suelo. Y tenemos aquí el set de gráficos que está disponible en la página del Banco Central con toda la información necesaria para comprender las claves de este colapso económico que estamos teniendo en Chile, con la caída del Producto Interno Bruto, con la caída del IMASEC y las demás variables que muestran el estado de la economía criolla. Toda esta información la pueden revisar en la página del Banco Central, está disponible, y mucho más. No quiero profundizar más en esto. Para los entendidos no hacen falta las palabras, tan solo ver las gráficas. Para los que no entienden, en un próximo video abordaremos más el tema de los gráficos. Por ahora, ya debido al tiempo, lo vamos a dejar aquí. Pasemos a ver qué dice el mundo y el poder financiero. Bank of America, JP Morgan y Goldman Sachs, el sombrío escenario para Chile en 2020. Los bancos de inversión hicieron nuevos recortes en sus proyecciones para la actividad local y esta fue devastadora. El que más nos dio, como mencioné en un principio, es el Goldman Sachs, el que dicen que es uno de los bancos que controla la economía a nivel mundial. La verdad, no lo sé, no lo he comprobado. Son especulaciones y información que he encontrado en internet, así como también se dice que el banco más poderoso existente actualmente sería el Banco de Pagos Internacionales. También la consultora Oxford Economics revisa fuertemente su proyección para Chile y prevé contracción de 4,5% este año. La consultora estima que el PIB crecerá 4,8% el próximo año, pero que el nivel de actividad previo a la crisis social se recuperaría recién en el último trimestre de 2021. Nada que agregar, es prácticamente lo mismo que dice el Banco Central, y ya hasta la altura de todos los pronósticos que se hacen respecto a la caída y el posterior crecimiento
o recuperación de nuestra economía criolla. Estos bancos de inversión, estos titanes de la economía basada en la deuda de la cual se alimenta nuestro sistema, dicen lo que viene para la economía local en relación al Producto Interno Bruto Nacional 2020. El Bank of America ha dicho que este tendría un crecimiento negativo y que la cifra llegaría al menos 0,7%. Misma cifra que señala su par el JP Morgan. Mientras que el banco Goldman Sachs fue, como mencioné en un principio de esta presentación, el que nos dio más duro de los tres, señalando que la caída correspondería a un menos 0,3%. Si desde arriba tienen la película clara y acá también, ¿qué más podemos esperar nosotros? Te invito a opinar, a compartir la información que tengas respecto a estos temas y cuál es tu visión respecto a esta caída que se viene en la economía. ¿Llegará a estas cifras que mencionan estos bancos o estaremos mucho más allá o mucho menos? No sé, te dejo espacio para que puedas comentar. No conforme con lo anterior, tenemos también que el Fondo Monetario Internacional pronostica caída de un 4,5% de la economía chilena en 2020. Chile sufriría una contracción de su Producto Interno Bruto Nacional de un 4,5% durante este 2020, cifra considerablemente inferior al crecimiento de 0,9% planteado en la revisión de fines de enero. O sea, el Fondo Monetario Internacional fue mucho más severo que Goldman Sachs, señalando que la caída llegaría al 4,5%. Bajo esto, te dejo para que conozcas el círculo o el llamado círculo de la economía, en la cual una economía que está en su auge siempre llegará a un momento en el que se produzca una recesión, tal cual lo estamos viviendo ahora, aunque no sabría decirte si estábamos en nuestro auge realmente como economía emergente. Y luego de la recesión pasamos a la depresión, otro periodo bastante duro sobre todo para la población, en el que ya se vivió un periodo bastante crítico. En el año 1982 tuvimos una caída muy fuerte de nuestra economía y posteriormente de manera lenta va surgiendo la recuperación para volver nuevamente a llegar a un punto de auge. ¿Será Chile, después de esta caída y recuperación, un pilar fundamental para que la Latinoamérica se levante y se posicione con más fuerza en el ámbito económico mundial? No lo sabemos. Aquí, como vemos, está plagado de personas con poder mucho más allá del alcance de nuestros políticos o de nuestras autoridades locales para poder tomar decisiones en materia financiera. También el Banco Mundial asegura que el PIB de Chile caerá en un 3,3% a causa del innombrable. Según cifras del Banco Mundial, la pandemia del Conavino, un saludo al mítico personaje de acá de la comuna en la que yo resido, que proporcionó este lúdico nombre, provocará una caída en la economía de Latinoamérica del 4,6% en 2020, lo que en Chile se traduciría como un crecimiento negativo de un 3,3%. Se prevé que el Producto Interno Bruto de la región América Latina y el Caribe, excluyendo a Venezuela, caiga un 4,6% en 2020. Para 2021 se espera un retorno del crecimiento de 2,6% solamente, señaló el informe semestral de la oficina de Martín Rama, economista en jefe del organismo para la región. Los más afectados en la proyección son México y Ecuador, cuyas economías se espera caigan en un 6%. Luego vendrían Argentina y Brasil, con contracciones previstas del 5% en 2020.
Según las proyecciones del Banco Mundial, Perú caería en un 4,7%, Bolivia en un 3,4%, Chile en un 3,3% y Colombia en un 2%. O sea, actualmente quien estaría mejor posicionado ante esta crisis son nuestros hermanos colombianos. Ya tú sabes, parce. Con todos los antecedentes que ya tenemos, veamos qué proyecciones hace el gobierno para nuestra economía en los años próximos. Recordemos que hace muy pocos días atrás, el gobierno, a través de la Dirección de Presupuesto, entregó su informe trimestral que habla sobre nuestra economía y su crecimiento durante el primer trimestre del año en curso. Dentro de este informe se destaca este cuadro, el cual vemos en pantalla y que marca los números que proyecta el gobierno en relación al crecimiento económico nacional. Este periodo lo contemplan entre el año 2021 y 2024. Estos supuestos macroeconómicos del 2021 al 2024 se los categorizan o lo estipulan en relación a dos informes. Uno, el IFP 4T19, que quiere decir Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre del año 2019. Y el informe correspondiente al año en curso, el recientemente entregado correspondiente al primer trimestre. ¿Qué dice esta tabla? Respecto al Producto Interno Bruto Nacional, tenemos que para el año 2021 se proyectaba un 2,6% en la variación anual. Y actualmente se maneja la cifra de 4,3%. Un gran salto que se dieron producto tal vez de cómo se viene el programa y la posterior recuperación que ven estos economistas fiscales. Para el año 2022 tenemos un 2,9 y un 3,5. Para el año 2023 tenemos un 3,2 y también lo mantienen el 3,2 en el informe actual. Lo mismo para el año 2024, esto en relación a la variación anual en porcentaje del Producto Interno Bruto. Pasemos a la demanda interna. La demanda interna también, la variación anual en porcentaje, tenemos que un 2,9% era lo que se establecía en el informe del cuarto trimestre del año 2019 y en el informe actual se maneja la cifra de 5,3%. ¡Wow! Casi el doble. Para el año 2022 la cifra sería de 3,1 y 4,2. Para el año 23 la cifra sería de 3,2 y 3,7%. Y para el año 2024 proyectarían un 3,3 y un 3,2. En el IPC tenemos que los números son los siguientes. La variación anual en porcentaje promedio de este indicador sería un 3,0% en relación a lo dictaminado en el informe del año 2019. En el de este año tenemos un 2,7. Bajaron un poquito la puntería para luego, el año 2022, dejarla nuevamente en 3 y consecutivamente todas las demás hasta el año 2024 en 3%. El tipo de cambio con relación al dólar, el promedio del valor nominal. Tenemos que para el año 2021 se estipulaban 720 y ahora 754 pesos el cambio del dólar. En 2022 tenemos 702 y 735. Para el año 2023 tenemos 700 y 735. Y para el año 2024 el informe del cuarto trimestre del 2019 señala 700 también y mantiene la misma cifra de 735 igual al del año 2023 para el año 2024 en lo que es el informe actual.
Para quien no entienda mucho estas cosas, que yo tampoco no las conozco en profundidad, digamos así, no soy economista, soy una persona que busca educarse financieramente para poder, en esta crisis, superar aquellas adversidades y también crecer económicamente conforme pasen los años para poder cumplir aquellas cositas que uno desea, para poder dar estabilidad a la familia y traer las regalías que se merecen los hijos. Por último, veamos el precio del cobre. El precio de cobre aquí está estipulado en centavos de dólar por libra. El precio que estipulaba el gobierno en su informe del 2019 dice que el precio del cobre podría andar entre los 290 centavos de dólar la libra para el año 2021. Y en el informe actual bajan esa cifra y la dejan en 260 centavos de dólar. Para el año 2022 tenían la cifra de 290 también, al igual que el año 2021, misma cifra que repiten para el año 2023 y 2024. El informe actual dice para el año 2022 280, lo suben 20 puntitos más en relación a lo que dice el informe actual para el año 2021. Y en el año 2023 mantienen esta cifra y para el 2024 la misma cifra especulativa. El gobierno tiene, a pesar de la mala cara que está teniendo ahora, tiene buena proyección para la recuperación de nuestra economía. ¿Será verdad? ¿Le creemos? ¿Le podremos creer? No lo sabemos, señoras y señores. Cada uno en su corazón sabrá si creer o no creer. Finalmente llegamos a esta pregunta. ¿Cómo afectará todo esto a los chilenos? Antes de mencionar lo que tengo que decir al respecto, voy a hablar un poquito del círculo vicioso de la recesión, en el cual nos muestra lo siguiente, que cuando hay una recesión, el círculo que empieza a tomar la economía y el movimiento de la sociedad en base a lo que es todo el movimiento económico, primero partiría con un descenso en la demanda. Al no haber demanda de consumo, las empresas determinarían una menor producción. Si no hay demanda, por lo tanto no puede haber mucha oferta. Esto sería netamente llamar pérdida. Así que ya sabemos lo que pasaría si las empresas empiezan a hacer menor producción. Veríamos un aumento en el desempleo, en los recortes presupuestarios y bueno, si la cosa no anda bien, podemos llegar a esto que es terrible, el cierre de muchas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que son las que más sufren con estas crisis, las que más les cuesta levantarse una vez que esto pasa, las que logran sobrevivir y las que no, bueno, hasta ahí no llegamos. Y finalmente, al cerrar las empresas, la última parte que completa el círculo sería un aumento en el desempleo. Lo que ya estamos viendo con el 8,2% histórico de desempleo que estamos viendo actualmente en este país. Vamos a ver entonces qué posibles escenarios nos traería a nosotros, el común de los chilenos, esta crisis económica. Este listado que vemos acá lo elaboré en base a la información que he entregado durante este trabajo, sumado a mi apreciación personal. Vamos entonces, el primer punto dice, aumento aún mayor en la tasa del desempleo que podría superar incluso el 10%. Esto ya lo anticipan los expertos y las autoridades, que la tasa actual de 8,2% podría verse incrementada en los próximos meses, alcanzando los 2 dígitos. Pero esto que señalo aquí del 10% incluso podría ser superado y el desempleo llegar hasta cifras más altas todavía, como el 11 o 12%. En el segundo punto tenemos la disminución de la oferta laboral. Al haber menos producción, disminuye también los puestos de trabajo y por consiguiente menor oferta laboral para la fuerza de trabajo disponible.
También tenemos un aumento de precios en los productos de primera necesidad. Esto, señoras y señores, ya lo estamos viendo. Vemos como el costo de la vida se nos está disparando en muchos aspectos, sobre todo en lo que tiene que ver con higiene, en los productos como por ejemplo el alcohol gel, que hemos visto cómo se ha disparado su precio, que antes una pequeña botella te salía 1.000 pesos, con suerte, ahora ha duplicado o incluso triplicado su valor. Aumento en el gasto mensual de suministros de cada hogar. Y esto se debe netamente a que la gente, por miedo, por toda esta desinformación mediática que hay, toda esta manipulación mediática respecto al tema, ha concurrido a los supermercados, desabasteciendo en muchos casos, llevándose todo lo que más puedan y no dejando nada para nadie. Por favor, si tú estás viendo este video, evita hacer eso. Piensa tú que todos tenemos derecho a poder comer y comprar las cosas que necesitamos para el mes. Por favor, sé consciente. Si te das cuenta de lo que llevas en una canasta normal, tal vez puedes agregar algo más que tú puedas ver que no vaya a estar disponible en un stock amplio en las próximas semanas o meses, pero aún así, por favor, te pido conciencia. Tenemos también la posibilidad de un menor reajuste a la remuneración por parte del Estado. Esto es obvio, si no hay plata, si estamos llenos de deuda, si hay crisis, no hay crecimiento, no crecerán los sueldos. Y si lo hacen, esto será una ridiculez. El siguiente punto dice, sobreendeudamiento tanto en los hogares como en las pequeñas empresas. En los hogares vemos cómo se recurre mucho a la tarjeta de crédito para comprar comida. Por favor, evitemos este tipo de conductas que a la larga solamente nos traen a aumentar nuestras deudas y estar al 3 y al 4, como dicen en buen chileno. También las pequeñas empresas se ven en la necesidad de sobreendeudarse en este periodo para poder salvarse. O vemos a otras que venían sobreendeudadas y que ante esta crisis se ven al borde del colapso, sin poder liquidar aquellas deudas. Por consiguiente, tenemos que otro factor importante es la quiebra, cierre y o venta de pequeñas y medianas empresas. No voy a profundizar más en eso, todos sabemos que en tiempos de crisis quien más pierde es quien menos tiene. Y la última posibilidad es una posible disminución del gasto público en áreas no relacionadas a la agenda social. Como sabemos, el gobierno anunció en sus últimos informes que el gasto público es prioridad en materia de la agenda social, digámoslo así, para poder atacar este problema y a la vez cumplir con aquellas cosas con las que se ha comprometido el gobierno para poder dar cumplimiento a la demanda social, que la verdad va a ser más de lo mismo. Ya lo hemos visto, siempre soluciones parche que a las finales no terminan en nada concreto y siempre el pueblo termina, como lo decimos, siendo víctima de engaños y jugadas que no son las que esperan. Todo para que nos quedemos tranquilos y no sigamos reclamando por nuestros derechos. Y bueno, para finalizar esta presentación, los dejaré con una pregunta. ¿Y tú? ¿Te estás preparando para enfrentar la inminente recesión económica? Quiero saber cómo lo estás haciendo, qué te ha parecido toda esta información. Déjanos por favor tu comentario, queremos saber qué opina el público respecto a lo que está sucediendo y cómo se están preparando para enfrentar esta recesión económica que viviremos durante este año 2020. Y bueno, agradecer la paciencia que hayan llegado hasta el final en este
primer video, en esta primera entrega. Fue mucho que vimos, mucho material. Se nos fue el tiempo volando. Somos Ecosub. Si te gustó esta información, te invito a darle like, comentar y suscribirte a nuestro canal. También te invito a unirte a nuestro canal de arte, conciencia, filosofía y espiritualidad, llamado Planeta Libre HRD. Somos Ecosust, economía sustentable y tecnológica. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo enorme, que estén muy bien, los queremos mucho y recuerden, educación financiera es la clave para saber qué hacer en esta crisis. Sin más, me despido. Chaltumay, Peucayal.